Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Guillermo Macías, estudiante de la carrera licenciado médico cirujano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, actualmente cursando el segundo semestre en el grupo C. Y el día de hoy les vengo a mostrar lo que fue nuestro proyecto final de la materia de morfología del sistema nervioso a cargo del doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. En este proyecto se llevó a cabo la disección de un cerebro equino con el propósito de observar las diversas estructuras que componen al sistema nervioso central y periférico y la relación que tienen entre estas. A su vez también, como un objetivo extra, se podría decir, viene siendo el aprender a utilizar de manera correcta y adecuada los instrumentos quirúrgicos, ya que considero desde mi punto de vista que irlos aprendiendo a utilizar desde ahorita viene siendo una manera muy temprana pero necesaria para poder en un futuro llevar un mejor manejo del equipo quirúrgico. Y qué mejor que en este preciso momento. Ahora bien, empezando con lo que viene siendo el cerebro de inicio, tenemos un encéfalo de equino que viene conformado por sus dos hemisferios cerebrales, su tallo cerebral compuesto por un mesencéfalo, un puente de Barolio con su cerebelo y su médula oblongada. Como podemos ver aquí, la estructura está completa. Este encéfalo estuvo un aproximado de 2 meses en formol para mantener su estructura y detener el proceso de, de lo que viene siendo que vaya, se fuera desintegrando o deshaciendo, como ustedes lo quieren mencionar. Y pues aquí tenemos toda la estructura completa. La estructura ya no está blanda, está dura gracias a las propiedades que nos logra dar este fórmula. Ahora bien, como siguiente parte viene siendo el retiro de las meninges de un solo hemisferio. En la imagen tenemos los hemisferios derecho e izquierdo, siendo el hemisferio izquierdo el que actualmente tiene sus meninges, mientras que el del hemisferio derecho ya no tiene meninges, tampoco tiene vasos sanguíneos a la vista como lo viene siendo el izquierdo, y es en la imagen que se ve la diferencia. Recordemos que las meninges son esas estructuras, además del cráneo, que se encargan de proteger al encéfalo de cualquier traumatismo o daño que pueda recibir al exterior. Son 3 capas las que vienen formando estas meninges, siendo del cráneo al encéfalo, la dura madre, que está cerca del cráneo, la aracnoides, que se encuentra medial entre las capas, y la pia madre, que es la más pegada a lo que viene siendo la estructura del sistema nervioso. En este caso, lo que se le fue retirado fueron esas meninges. La pia madre se le fue retirada junto con los vasos sanguíneos que se encontraban alrededor de esta. Ahora bien, una vez retirado la meninges del encéfalo, se procedió a retirar la meninges de todo el tallo cerebral. Recordemos que el tallo cerebral está compuesto por el mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia y la médula oblongada. Aquí vemos a las 3 estructuras en una vista dorsal, donde se puede apreciar, por ejemplo, en estas zonas, cómo está cubierta todavía por meninges, que después se le procedió a retirar. Vemos aquí que en esta zona ya no tiene meninges ni vasos sanguíneos. Aquí tenemos pues lo que fue también la vista ventral de la misma estructura y así las meninges, y donde se pueden apreciar las raíces de algunos nervios. Aquí medialmente en la protuberancia vemos la raíz del nervio 5, el trigémino, y pues ahí tenemos el resultado. Vamos ahora con el retiro del tallo cerebral del encéfalo para poder apreciar el acueducto de Silvio. Recordemos que dentro de lo que vienen siendo las estructuras del sistema nervioso central, tenemos varios ventrículos que están llenos de líquido cefalorraquídeo, cuya función pues es mantener es poder ayudar a amortiguar diversos golpes que puedan sufrir las estructuras del sistema nervioso. Esto ocurre por un sistema de ventrículos que están llenos de ese líquido,
Y entre el tercer ventrículo, que está compuesto por la unión de los dos tálamos, y el cuarto ventrículo, que está rostral a la protuberancia y ventral al, al cerebelo, tenemos una estructura que los comunica, que es el acueducto de Silvio. Para poder tener una vista de lo que es este acueducto, se procedió a insertar un estilete por este acueducto que después sale por la médula espinal. Vemos aquí el cerebelo en medio, aquí cómo se inserta el estilete para que pueda salir por aquí. Y toda esta estructura viene siendo esta de aquí, exactamente donde se encuentra el mesencéfalo, viene siendo el acueducto de Silvio. Ahora bien, tenemos el retiro del cerebelo del tallo cerebral en una vista dorsal de la protuberancia. Lo que se hizo fue hacer un corte coronal en donde eh, el cerebelo fue retirado del tallo, dejando así una vista dorsal de lo que viene siendo el tallo cerebral. Entonces sí tenemos una vista dorsal del mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada y parte de la médula espinal. Entonces, por parte del mesencéfalo tenemos vista de los colículos superiores, los colículos inferiores y más caudal al colículo inferior tenemos la salida del cuarto nervio craneal o también conocido como el nervio troclear, que es el encargado del movimiento del músculo troquear ubicado pues en la cavidad orbitaria, encargado de movimientos oculares. En el puente vamos a tener los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior que se encargan de fijar pues el cerebelo al tallo cerebral y que este cerebelo cubre una fosa que viene correspondiendo al cuarto ventrículo conocido como fosa romboidea. Dentro de esta fosa romboidea vamos a tener varias estructuras. Medialmente vamos a tener un surco que se le va a llamar como tallo del calamus scriptorium y de manera paralela a este y un poco lateral vamos a tener al surco limitante. Aquí lo tenemos, el surco limitante. Tenemos en la parte más rostral del surco limitante unos colículos correspondientes al facial y por ello van a recibir el nombre de colículos del facial. Luego, más caudal en esta fosa romboidea, vamos a tener lo que son los trígonos que vienen señalándose aquí con numeritos y aquí puestos con el nombre. El primero es el trígono del hipogloso, el segundo el trígono de vago y el tercero el trígono vestibular, que aquí vemos pues señalado. Más caudal a la fosa romboidea vamos a tener el área postrema que se encuentra aquí un poco lateral a la terminación de la fosa. Y continuando por la médula oblongada y la médula espinal, vamos a tener lo que son los fascículos del gracil y el cuneatus correspondientes a a la columna dorsal, el menisco medial, y la raíz descendente del nervio trigémino. Continuamos entonces, mencionado anteriormente el acueducto de Silvio. Aquí se puede apreciar mucho más por dónde es que pasa dentro del cuarto ventrículo. Volvemos a insertar el estilete en el acueducto del Silvio a nivel del mesencéfalo, en donde lo atraviesa y llega a la fosa romboidea correspondiente al cuarto ventrículo. Ahora bien, vamos con cortes de la médula espinal. Primero tenemos imágenes aquí de lo que es la estructura como tal de la médula espinal. Recordemos que es una estructura que corresponde al sistema nervioso y de donde van a derivar los nervios espinales junto con diversos fascículos que llevarán cierta información sensitiva o motora. Entonces aquí tenemos la estructura completa. Recordemos que es una estructura que mide aproximadamente 70 centímetros de longitud y va desde la primera vértebra cervical hasta la primera vértebra lumbar, es decir, desde C1 a L1. Continuamos entonces, aquí tenemos los diversos cortes que se realizaron con la médula espinal. Fueron varios cortes realizados pues con un cuchillo común, filoso, en donde se debían teniendo distintos cortes de la médula espinal y que ahorita vamos a tener una vista más proximal pues a estos cortes.
Aquí tenemos el corte más importante hasta el momento. Es el corte axial de una a nivel cervical de la médula espinal, donde vamos a tener diversas vías, tanto aferentes como aferentes. Empecemos primero por la división de sustancia gris y sustancia blanca. Al interior tenemos como una forma de mariposa, por así decir, que viene correspondiendo a sustancia gris, y todo lo que lo rodea viene siendo sustancia blanca. Esta sustancia gris se va a dividir en dos astas, una asta dorsal y una asta ventral. Aquí en medio tenemos el conducto ependimario, que es por donde va circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, del lado derecho tenemos lo que son las vías aferentes o sensitivas, y del lado izquierdo tenemos las vías eferentes o motoras. Vamos entonces a empezar con las vías sensitivas. Tenemos entonces, para empezar, la columna dorsal lemnisco-medial, que las puse en los ambos lados. Ahorita les explico por qué. Porque la columna dorsal a su vez se va a dividir en dos fascículos, el fascículo del gracil y el fascículo de cuneatus. Estos dos, tanto el gracil como el cuneatus, van a llevar información de propiocepción. ¿Qué información de propiocepción? Va a ser la famosa que nosotros conocemos cuando PPT ve, que son presión, posición, tacto fino, vibración y temperatura. Y temperatura, sinestesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gracil y el cuneatus? La diferencia es que el gracil está desde L1, debido a que es información proveniente de miembros inferiores, mientras que cuneatus está hasta T6, debido a que es información de miembros superiores. Pero ambos van a llevar la misma información, pero percepción consciente, muy importante. ¿Por qué? Porque esta misma información la lleva la columna lateral. La diferencia es que la columna lateral va a llevar la misma propiocepción, pero de manera inconsciente. Cuando nosotros no tenemos no estamos, vaya la redundancia, conscientes de esas sensaciones. La vamos a dividir en dos porciones, una ventral llamada espinotalámica ventral, y la dorsal espinotalámica dorsal. Por último tenemos el sistema anterolateral, que se encarga de llevar información sensitiva pero de esterocepción, que es tacto grueso, presión y temperatura. Entonces tenemos estas vías aferentes. Vamos ahora con las eferentes. De este lado, las vías eferentes, empezamos por la que para mí diría es la más importante, la vía córtico-espinal lateral y la vía córtico-espinal medial. Estas dos llevan la misma información motora, que es a cargo de movimientos voluntarios. Básicamente, estos movimientos que yo estoy realizando con las manos están siendo enviados por la vía córtico-espinal, tanto medial como lateral. Luego, cerca de la vía córtico-espinal lateral, tenemos la vía rubroespinal, cuya función van a ser mismos movimientos, pero van a ser movimientos más finos, movimientos un poco más precisos. Es lo que nos permite, como por ejemplo, hacer esto, la unión de dedos con dedos. Son movimientos muy finos, y que gracias a la rubroespinal nos ayudan a esos movimientos. Tenemos la vestíbula espinal medial y la vestíbula espinal lateral. Estas dos vías se van a encargar del equilibrio del cuerpo en todo momento, ya sea cuando estamos caminando o cuando simplemente estemos erguidos. Por último, luego continuamos con la reticuloespinal continua y reticuloespinal vulvar, que se encargan del equilibrio del cuerpo. Vienen desde información del cerebelo, que bien sabemos que está encargado del equilibrio, para que el cuerpo pues no se esté balanceando. Corrijo, disculpen en la corrección, no se encargan de eso, del equilibrio se encarga la vestíbula espinal lateral y medial. La retícula espinal continua y la retícula espinal vulvar se encargan de la postura, perdón por esa corrección, se encargan de la postura que uno esté teniendo en todo momento el cuerpo.
Por último tenemos la tectoespinal aquí en moradito, que esta solo se encuentra en vías cervicales. ¿Por qué? Porque se encarga de los movimientos coordinados de los ojos con el cuello. Entonces, si se encargan de movimientos coordinados de los ojos con el cuello, solo van a estar a nivel cervical y no más allá de la médula espinal. Entonces, continuando con la disección del cerebro equino, vamos a tener ahora un corte del encéfalo. Lo que vamos a hacer es hacer cortes axiales del hemisferio que ya no posee meninges. Van a ser cortes axiales consecutivos poco a poco hasta llegar a la altura del cuerpo calloso. Como aquí tenemos en la imagen, se retiró todo lo que viene siendo las estructuras superiores. Y aquí podemos apreciar parte del tálamo. Aquí vemos el cuerpo calloso. Aquí tendríamos lo que viene siendo la circunvolución del cíngulo. Y aquí estaría ya apareciendo los ventrículos laterales. Aquí tenemos, por ejemplo, el asta dorsal. Entonces, ahora lo que se procedió es el retiro de toda la corteza cerebral para poder despejar un poco más esta área, cuyo objetivo es poder apreciar de buena manera el tálamo y el hipocampo. Entonces se procedió a retirar toda la corteza cerebral de este lado. En el proceso se nos fueron yendo varias estructuras y por ende este lado al final no va a quedar del todo perfecta, pero al menos lo que viene siendo el lado contrario, que ahorita hablaremos de él, que se logró recuperar. Entonces, continuamos, tenemos ahora el corte axial, ahora del otro hemisferio cerebral, en donde se va a ir a la misma altura y con cuidado para no poder llevarse la otra estructura. Aquí vemos el resultado final. Vemos aquí cómo quedó el otro hemisferio. Aquí lo vemos un poco más claro. Está un poco más limpio, cabe resaltar, porque aquí podemos ver de una mejor manera el tálamo y aquí abajo el hipocampo. Continuamos ahora, vamos a una vista ventral del encéfalo, donde podemos apreciar otras estructuras. Tenemos aquí señalado el tracto olfatorio, aquí el tracto óptico y el quiasma óptico. También aquí vamos a poder apreciar el uncus. Aquí vamos a ver al lóbulo temporal y aquí al lóbulo occipital. Y aquí en medio tenemos parte del mesencéfalo, que no se terminó de retirar al 100% por diversas cuestiones a la hora del procedimiento, pero luego se logró retirar. Se procedió ahora con el retiro del uncus. Como vemos en la imagen del lado donde ya habíamos cortado por accidente, también nos terminamos llevando el uncus. Más sin embargo, del lado donde todavía tenemos meninges, no. Entonces aquí logramos retirar poco a poco el uncus para poder apreciar el interior de este. Vemos aquí la estructura que lo compone. Y bueno, por último, tenemos el despeje de todo el tálamo e hipocampo. ¿Qué se procedió a hacer? Se procedió a retirar toda la sustancia gris y sustancia blanca que hubiera quedado en el encéfalo con tal de poder observar solo el tálamo y el hipocampo. Aquí tenemos un antes en una vista ventral y aquí tenemos un después de cómo quedó la estructura. Vemos aquí medial el tálamo y lateral el hipocampo. Vemos que del lado derecho, que fue donde empezamos la disección, no quedó muy bien. De hecho, nos llegamos a llevar parte de la estructura. Más sin embargo, el lado izquierdo está un poco más aceptable, está un poco más limpio, un poco mejor trabajado. Son detalles que pues se tienen que pulir. Es la primera vez que realizamos estos procedimientos. Entiendo que algunos compañeros tuvieron mejores resultados, pero pues a fin de cuentas estamos para eso, estamos para aprender, estamos para ayudarnos unos a otros, y de igual manera los invito a que terminando de ver este video vean los resultados de mis otros compañeros para poder apreciar esas diferencias. Incluso puede llegar a haber diferencias anatómicas en los encéfalos, así que va a estar muy interesante todo esta acumulación de videos.
Y aquí tenemos pues el resultado final. Tenemos al tálamo en medio y a su hipocampo junto con su hipocampo. Este ha sido todo el resultado final del procedimiento quirúrgico y del proyecto final de la materia de morfología del sistema nervioso. Y pues hasta aquí ha sido todo de mi parte. Agradezco mucho el apoyo por parte del doctor Franco para realizar este proyecto final. Y les recuerdo también que vean los videos de mis compañeros, ya que se pueden ver cómo cada quien llevó de manera su procedimiento, cómo explica cada quien las estructuras del sistema nervioso, y esto puede llegar a ser muy interesante de cómo cada quien interpreta pues la materia, cómo uno la disfruta y cómo uno le agarra ese cariño. Y pues este ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.